Pero para describir lo que vemos en el Evangelio de Juan y lo que este Evangelio refleja en cuanto al Espíritu Santo, me parece muy apropiado utilizar la designación comunidades pentecostal, clarificando que este asunto y este tema tiene que ver con el siglo primero, no con los debates actuales. Lo que ha sucedido a lo largo de las épocas es que nos hemos apropiado del lenguaje que pertenece al siglo primero y después ya no lo podemos utilizar. Y este es un claro ejemplo. Como hay iglesias que son de una denominación pentecostal, ahora ya no podemos utilizar mucho la palabra porque tenemos que clarificar a qué nos referimos, ¿no? Pero en el siglo primero esas discusiones no existían. O por ejemplo, la idea de ser bautistas. Esa era una idea que existía en el siglo primero. Si alguien bautizaba, era bautista en ese sentido. Pero si ahora digo que eran comunidades bautistas, viene toda una carga teológica del siglo XX y XXI que hace que perdamos de vista a qué nos estamos refiriendo. Así que ese es el primer punto que deseo clarificar, que cuando utilizo comunidades pentecostales, me refiero al uso del término en el siglo primero. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando digo que las comunidades o los grupos que primero recibieron el Evangelio de Juan eran comunidades pentecostales? En primer lugar, quiere decir que eran personas que vivían después del evento de Pentecostés. El Evangelio de Juan no fue escrito antes de Pentecostés. El Evangelio de Juan fue escrito después del evento de Pentecostés. Así que todo seguidor de Cristo que confiesa su nombre después de Pentecostés es un creyente pentecostal. Por ejemplo, si alguien, el ladrón en la cruz, digamos, ¿verdad? Que es un ejemplo clásico, que cree en Cristo, no podemos llamarle un creyente pentecostal porque Pentecostés vino después de la cruz. Así que es un creyente en Cristo, en su promesa, por supuesto, pero nosotros, el apóstol Pablo, los cristianos del siglo segundo, viven después del evento de Pentecostés. Y el evento de Pentecostés significa que el Espíritu Santo está activo, es la presencia de Cristo entre nosotros. Y en segundo lugar, le llamo iglesias pentecostales por la abundancia de referencias al Espíritu Santo que encontramos en este Evangelio. Si comparan Mateo, Marcos y Juan, es sorprendente la cantidad de veces que Juan se refiere a la palabra neuma, espíritu, o al Espíritu Santo utilizando simbolismo. Cuando leemos, por ejemplo, que Jesús ofrece agua, agua es una referencia al Espíritu Santo. Cuando Jesús ofrece vida eterna, cuando habla del Consolador, el Paráclito, son referencias al Espíritu Santo. Y muchas de estas referencias no están en Mateo o en Marcos. Lucas tiene más neumatología, pero el Evangelio de Juan es, creo yo, el Evangelio que más énfasis hace en el Espíritu Santo. Basta con leer capítulos 14, 15, 16 para darnos cuenta de lo central que es para Juan el Espíritu Santo. Y finalmente, quiero decir que el Evangelio de Juan es pentecostal en el sentido de que Juan estaba muy consciente de que él estaba escribiendo a través de la guía del Espíritu Santo. En Juan capítulo 2, que es un ejemplo clásico, cuando Jesús limpia el templo, Juan incluye una aclaración al final. Y Juan dice, los discípulos no sabían por qué Jesús había limpiado el templo, pero cuando el Espíritu Santo vino, se acordaron del Antiguo Testamento. Entonces Juan está consciente de lo que está escribiendo es la historia de Jesús desde una perspectiva pentecostal, en el sentido de la venida del Espíritu Santo.